Les bendiga a todos, hermanos. Continuamos nuestro estudio bíblico esta mañana con una reflexión titulada Milagro en el mar. Si usted quizás se confunde un poquito, pero ¿y por qué es que cuando estamos leyendo los títulos ahora aparecen varias citas? Tiene que ver, no se olvide de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, muchos de ellos tienen escrituras que hablan las unas de las otras, ¿verdad? Eventos que fueron escuchados o eventos que fueron vistos. Tenemos testigos oculares también que pudieron ver con sus propios ojos estos milagros, estos incidentes, estas situaciones. Entonces, por eso es que en este, por ejemplo, estudio en particular, vemos que Milagro en el Mar sale en Mateo 14 del 30 al 36. Hay relaciones y conexiones sobre esa historia, al igual que en Juan 6 del 22 al 71, al igual que en Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 23, y también en Mateo 16 del 13 al 26 y Mateo 17 del 1 al 2. Así que se va a dar cuenta, hermanos, mientras busca a todos, que no todo se va a conectar directamente con el título, pero todo se conecta directamente con el evento que tomó lugar y el tiempo en el que pasó. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, y que nuevamente, Padre, podemos tomar un tiempo para dedicártelo a ti, reflexionando, Señor, en ella y asimismo, Padre, en poder honrarte como lo mereces a través de lo que nos enseñas a través de tu palabra. Te pedimos, Padre, que podamos entender y aplicar para glorificar tu vida en nuestro diario vivir. En nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, asimismo entramos acá rapidito. Mateo 14 del 30 al 36. Podemos ver aquí que habíamos estudiado un poquito, le comencé a mencionar sobre Pedro, ¿verdad? De las intenciones que él tenía cuando se sale de la barca y lo que termina sucediendo cuando empieza entonces a sí mismo a hundirse, cuando quitó su vista de Jesús. Esta parte toma lugar lo que es en un lugar llamado Genezaret, estaba localizada al lado del mar de Galilea y esta era una zona muy fértil donde había mucha agua. Y podemos ver también que la gente reconocía a Jesús como un gran sanador, pero mire lo que sucede, que verdaderamente, además de verlo como un gran sanador, ¿quiénes pudieron entender verdaderamente quién era Jesús? Esto es triste, pero para muchas personas Jesús se convierte en lo que ellos necesitan y ya. Y cuando reciben de Jesús lo que necesitan, se acabó el entendimiento, el deseo de buscar de Él y la relación también con Él. Ellos buscaban a Jesús para alcanzar sanidad física, pero muchos de ellos no se acercaron hacia Él buscando lo que era la sanidad espiritual. Iban anhelando prolongar su vida en la tierra, pero fueron ellos solamente para obtener la seguridad, la sanidad física temporera de la tierra, pero muchos de ellos no estaban buscando, hermanos, lo que era la sanidad espiritual, ¿verdad? Para la vida eterna. Y la gente muchas veces puede buscar a Jesús para aprender lecciones valiosas de su vida o la esperanza de conseguir el remedio del dolor, pero muchas veces perdemos la totalidad del mensaje de Jesús, hermanos, que Jesús no es el Dios de ahora, Jesús es el Dios de ayer, de ahora y de mañana. Entonces no es solamente, ¿verdad?, como ir a una biblioteca para buscar una respuesta y luego salir de la biblioteca o meterse en la red cibernética hoy día. Por ende, entonces, si lo buscamos para que cure nuestros cuerpos y no le buscamos para que cure nuestras almas, estamos perdiendo nosotros a la larga y a la postre. Si buscamos su ayuda en esta vida y pasamos por alto su plan eterno para nosotros, pues estamos perdiendo la oportunidad de que Dios haga algo grande en nuestras vidas. Así que cuando lleguemos a entender a Cristo, verdaderamente vamos a poder entonces así mismo apreciar cómo es que Él puede cambiar de veras así mismo nuestras vidas. Los hombres judíos tenían dentro de sus mantos unos flecos en el borde interior del manto que tenían, que esto era conforme al mandato de Dios, que se encuentra en Deuteronomio 22:12. Vamos a leerlo para los que nunca han escuchado esto. Ya busco acá Deuteronomio 22.
Entonces es bueno apuntar todas estas citas para que uno las estudie con calma. Dice, te harás flecos en las cuatro puntas de de tu manto con que te cubras. Uno de estos martes, hermanos, cuando tengamos nuestros estudios, te voy a estar trayendo uno de los mantos que se ponían los judíos, que lo traje desde Israel, para que así puedan ver exactamente lo que estamos hablando. Y entender eso nos ayuda a entender algunas historias que toman lugar luego. Entonces, en el poco tiempo de Jesús, esto era visto como una señal de santidad, ¿verdad? De acuerdo al capítulo de Mateo 23, versículo 5. Y era gente natural que la gente que buscaba la sanidad se acercara para poder tocar esos flecos. Pero como una mujer aprendió, la curación es el producto de la fe y no de la túnica de Jesús. Así que se consideraban que los flecos, es importante esto porque se habla de que si pudiera tocar tu manto, pero en realidad no era en sí tocar cualquier parte del manto. La idea era tocar uno de esos flecos porque el pueblo pensaba y tenía su entendimiento en sus mentes que esos flecos tenían un poder de algo conectado con la santidad, la divinidad. Entonces, esto es algo que se puede ver, por ejemplo, en esta historia con la mujer cuando viene y toca así el manto. Entonces vamos a mirar otra porción de aquí de la lectura en el libro de Marcos, capítulo 7 del 1 al 23. Le podemos ver que los líderes religiosos entonces enviaron investigadores desde su sede en Jerusalén para que así estuvieran observando a Jesús. Y no les gustó lo que encontraron, porque Jesús los increpó por guardar la ley para parecer santos, ¿verdad? Para complacer el que dirán en vez de buscar honrar a Dios como lo merecía. El profeta Isaías también acusó a los líderes religiosos de aquel tiempo en sus días de exactamente lo mismo. Lo puede buscar en Isaías 29, versículo 13. Y Jesús usó las palabras de Isaías para acusar también a estos hombres. Luego vemos que Marco explicó los rituales, eh, porque escribía a personas que no eran judías, para que cuando los que no eran judíos leyeran, pudieran entender la razón por la cual se hacían ciertas prácticas. Entonces, antes de la comida, los judíos devotos llevaban a cabo una breve ceremonia, lavándose las manos, y no era solamente las manos, también se lavaban los brazos, hermanos, y lo hacían de cierta manera, ¿verdad? Eh, y hacían esto, ¿verdad? Y la gente le podía ver la manera que lo hacía, y eso los hacía, vamos a decir, únicos, porque para ellos era una ceremonia importante. Era como un símbolo de que estaban limpios de cualquier contacto que pudieran haber tenido con cualquier cosa impura. Entonces Jesús les dice a sí mismo, dice que los fariseos estaban equivocados al pensar que serían aceptos a Dios solo porque se lavaban de cierta manera por fuera, porque se lavan por fuera, pero ¿cómo es el corazón por dentro? Importante. La hipocresía, hermanos, es pretender que es ser algo que uno no es, aunque se haga sin intención de serlo. Jesús llamó a los fariseos hipócritas porque adoraban a Dios, no porque lo amaran, sino porque les beneficiaba. Los hacía parecer santos y fortalecía su posición social en la comunidad. Y nosotros, hermanos, también a veces podemos demostrar actitudes hipócritas. Por ejemplo, cuando damos más importancia a la reputación que al carácter, cuando cumplimos con rigor ciertas prácticas religiosas, pero dejamos que nuestros corazones se mantengan lejos de Dios. Y también cuando destacamos nuestras virtudes y los pecados de los demás, pero dejamos que nuestros corazones se mantengan lejos, asimismo, de Dios. Destacamos nuestras virtudes, ¿verdad? Y también las reglas y las regulaciones insignificantes a las santas leyes de Dios, en la manera que muchas personas viven, como que le echan a un lado, ¿verdad? Ciertas cosas. Yo honro a Dios en esto, pero en estas otras cosas no. Así que los fariseos también agregaron cientos y cientos y cientos de reglamentos, hermanos, a los 10 mandamientos, le siguieron añadiendo, 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 añadiendo. Y si usted ha escuchado esto, bien importante, eso se llama, literalmente se llama legalismo,
que es legalismo cuando personas desarrollan leyes establecidas, reglamentos o reglas, las cuales literalmente sirven para separar las personas que van a entrar al cielo. Por ejemplo, si usted hace esto, no va a entrar al cielo, pero eso lo digo, si lo digo yo, un ejemplo que yo siempre uso es, si yo digo, le digo a usted que usted los lunes no puede usar el color rojo, no se puede poner rojo en su vestimenta. Vamos a decir porque hubo un día que yo estaba manejando y un auto rojo chocó mi auto y yo quedé traumatizado con el rojo, vamos a decir que sea por eso. Y entonces el rojo es algo malo en mi mente, ¿verdad? Que yo desarrolle, pero no lo es. Entonces la Biblia no dice nada de uno ponerse el color rojo los lunes, no tiene nada que ver con nada. Entonces son reglamentos o leyes establecidas por hombres, ¿verdad? Y eso se conoce como el legalismo, que es lo que se está hablando acá. Ya que está cientos de reglas y regulaciones, entonces son establecidas y tratan de forzar a la gente a que las obedecieran y decían que conocían la voluntad de Dios para cada detalle de la vida. Entonces los líderes religiosos de hoy también agregan reglas y reglamentos a la palabra de Dios, con lo que a veces, hermanos, traen y provocan mucha confusión en el pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios. Porque dice la gente, bueno, mire, dicen que no se puede hacer esto, pero mire, eso yo lo hice antes de convertirme y ahora que ya lo tengo en mi vida, pues sea una enfermedad, sea algo físico, sea lo que sea, entonces, ¿qué hay de mí? Para Dios es tan importante, hermanos, el hecho de que nosotros le honremos de la manera correcta, ya que muchas veces la idolatría, hermanos, pretende que nuestra interpretación de la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, cuando miramos la idolatría, que es adorar, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier ser, ¿verdad? Que tome el lugar de Dios. La idolatría, hermanos, es algo que pretende que nuestra interpretación de la palabra de Dios sea tan importante como la misma. Entonces, en otras palabras, yo leo la Biblia, la interpreto y ahora mi interpretación personal, que quizás no se alinea con los otros textos bíblicos, ¿verdad? Supuestamente ahora sobrepasa lo que dice la Biblia en sí. Tengamos cuidado, hermano, porque eso se puede convertir en una idolatría personal de un pensamiento de alguna persona u otra. Así que tengamos cuidado con estas cosas. De igual manera, también podemos ver que los fariseos usaban a Dios como excusa para no ayudar a sus familiares, sobre todo sus padres. Creían que era más importante dar el dinero del templo que ayudar a los padres necesitados. Pero de igual manera, le dice Dios específicamente que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre y debemos de cuidarlo también en sus necesidades. Eso nos dice la palabra de Dios. Debemos de dar dinero y tiempo a Dios también, pero nunca debemos de usar a Dios como una excusa para dejar de cumplir nuestros deberes. Bien importante. Contaba una historia también, por ejemplo, podemos ver que yo no puedo, vamos a decir, no tender a mi familia por ir a la iglesia. Y como voy a la iglesia, vamos a decir que fuera a la iglesia los 7 días de la semana y estuviera súper cansado, entonces como estoy cansado, pues no voy a servirle a mi familia. Eso no es bíblico, hermanos, ¿verdad? Dios es primero y muchas personas cogen el hecho de hablar hasta de la iglesia y ponen la iglesia como si la iglesia fuera número 2. Y somos llamados, hermanos, a que sea Dios primero, después viene nuestra familia. Así que tengamos cuidado. También muchas veces, hermanos, nos preocupa más nuestra dieta que nuestra alma. Y según interpretaban las leyes sobre la comida, los judíos creían que podían ser puros delante de Dios por lo que dejaban de comer. Pero Jesús le dijo que el pecado comienza en las actitudes y en las intenciones de la persona, ¿verdad? Entonces no abrogó la ley, sino que pavimentó el camino para el cambio, aclarando lo que era Hechos 10, del 9 al 29, léalo luego con calma, cuando Dios quitó las restricciones culturales respecto a la comida. Y los hechos externos nos purifican, sino que llegamos a ser puros en lo interior cuando Cristo renueva nuestras mentes y nuestras almas, ¿verdad? Y nos conforma a lo que es a su imagen. Así que el acto externo que usted haga, el hecho externo que usted haga o que haga yo, hermanos, no nos va a limpiar por nuestro interior.
Así que esto es una mala acción, ¿verdad? Que muchas veces la gente toma y comienza solamente con un pensamiento. Nuestros pensamientos pueden contaminarnos, hermanos, llevándonos al pecado. Y si damos cabida también a los pensamientos, puede llegar la lujuria, la envidia, el odio, la revancha, ¿verdad? O el querer cometer acciones malas, ¿verdad? Como que tengo que retar a este, desafiar. Y tenemos que permitir que Dios permite en nuestra vida, ¿verdad? Que no nos volvamos indignos delante de Él. Por eso es que Pablo aconseja en Filipenses 4:8 que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensemos. Así que hermano, vamos entonces ahí a parar hasta ahí en el día de hoy. Mucha información. Vemos acá, ¿verdad? En esta parte, este milagro que toma lugar y lo que surge en la vida así mismo de Pedro. Vamos así mismo, hermanos, a tener fe de que Dios va a obrar, pero no nos enfoquemos, ¿verdad? En los temas de lo que es el legalismo. Vamos a enfocarnos en lo que es la palabra de Dios y honrar a Dios como él así mismo lo merece, manteniendo nuestra vista en Cristo para que haciendo esto veamos cómo fue que Pedro pudo no solamente caminar sobre las aguas, sino también salir de las aguas. Porque una cosa que a veces no se enfoca o no se dice, hermanos, es el hecho de que Pedro caminó en las aguas, se empezó a hundir, y luego cuando Jesús le da más la mano y lo saca, hermanos, Jesús no lo cargó, Pedro caminó junto con Jesús y regresaron a la barca. Así que volvió a caminar en el agua después de que se estaba hundiendo. Así que vamos a orar y a darle la oportunidad a Dios para que obre nuestra vida. Señor, te agradecemos, Padre, por cuidarnos, por ayudarnos, por bendecirnos. Señor, te pedimos que este entendimiento que nos das diariamente, Padre, pueda ayudarnos a no dejarnos llevar, Señor, de los reglamentos que nos rodean, que han sido inventados, Señor, en base a interpretaciones, Señor, que lo que hacen es distraer nuestro enfoque de ti y que podamos poner nuestro enfoque, Padre, en tu palabra para vivir de acuerdo a tu voluntad y lo que esperas de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, Padre, porque nunca nos desamparas y siempre estás listo para guiarnos, para guardarnos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Sí, bueno, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.